en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión. Y a esta hora de la tarde vamos a presentarles de inmediato la sesión de la Comisión de Energía y Minas que se ha iniciado como informativa en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo. Veamos. Nos hemos permitido para el día de hoy invitar, como les decía, al señor Diego Macera, como gerente del Instituto Peruano de Economía, pero quien también han tenido a bien hacer un estudio, una evaluación sobre la estructura tributaria del sector minero. Tuvimos la oportunidad de poder escucharlo y hemos querido que la exposición que él dio pudiera replicarla aquí en nuestra comisión. Él es un catedrático, experto en asuntos económicos, y para nosotros creo que va a ser valiosísimo poder recibir una autorizada información y conocer un poco más sobre los aspectos tributarios relacionados al sector minero. Ya tenemos con Del Castillo y Galván. Sí. A ver, dando la bienvenida al congresista Jorge del Castillo y al congresista Clayton Galván, ya tenemos el quórum correspondiente, así que damos inicio a la sesión. Queriendo, en primer término, someter a consideración la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria que fue celebrada el 4 de septiembre del presente año. Por favor, los que estemos de acuerdo, si lo hace expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobada en todo caso el acta de la primera sesión ordinaria. Antes de la intervención del señor Macera, quien le pedimos disculpas un momentito, por favor, vamos rápidamente a pasar a despacho. Queríamos dar cuenta que entre el 2 y el 9 de septiembre ha ingresado a la comisión el proyecto de ley 4741, presentado por el congresista Dagmer, que propone la integración y capitalización de la empresa Petróleos del Perú S.A. para que la renta que genere sirva al desarrollo nacional. Se ha dispuesto que esa iniciativa sea analizada por la asesoría de la comisión y que se proceda con las solicitudes de informes y opiniones respectivas. Igualmente se ha remitido a todos ustedes una sumilla de los documentos recibidos durante el mismo periodo, 2 al 9 de septiembre. Si algún congresista quiere una mayor información sobre alguno de los temas, puede solicitarlo a través de la Secretaría Técnica de la Comisión. Pasamos a la sección informes. No sé si no hay ningún informe para pasar. Congresista Arana tiene el uso de la palabra. Sección informes. Sí, presidente, para informar a esta comisión que hoy día ha iniciado la huelga de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, que como ustedes saben viene reclamando por la precarización del trabajo en el sector minero. Justamente ya que se va a abordar un enfoque y una mirada sobre el precarizados. Eso significa que cada 6 meses los despiden, ¿no? Con temas de violaciones de derechos laborales. 30 trabajadores mineros mueren cada año por el tipo de actividad que es una de las más peligrosas a nivel mundial. Y informarle, presidente, que el presidente del Congreso los ha recibido hoy día y ya se ha comprometido a interponer sus buenos oficios para invocar que la ministra de Trabajo cumpla con su rol de facilitar el diálogo en este sector, dado que la Sociedad Nacional de Minería, de manera ilegal, en sus estatutos tiene incorporado que está prohibido la negociación por rama en ese sector, o sea, por sus estatutos, ¿no? Y por tanto se niega al diálogo con la Federación de Trabajadores Mineros, más allá de que además señale de que no son representativos. Claro, si tienen 70% de los trabajadores
que despiden cada 6 meses, ¿cómo se van a sindicalizar, pues, presidente? Entonces, son ese otro lado, ¿no?, de la minería, sus impactos sociales, y en ese sentido también hemos pedido a los trabajadores, presidente, y he hecho las coordinaciones con usted, para que los dirigentes de la Federación Minera puedan hacer un breve informe de parte en nuestra comisión, ¿no? Gracias. Muy bien, sí, pero todavía en algún momento los vamos a tomar en consideración. Más informes, pasamos a la sección pedidos. En pedidos quería comentarles que tenemos los referidos al congresista Víctor Albrecht, que solicita la conformación del grupo de trabajo promoción del uso del gas natural, la congresista María Melgarejo, sobre cabeceras de cuencas y gestión de recursos hídricos, de la congresista María Melgarejo solicitando la creación de un grupo de estudio e investigación para el impulso de la geotermia y recursos renovables a nivel nacional, de la congresista María Melgarejo solicitando también la creación del grupo Seguimiento, Análisis y Propuestas a la Ley General de Minería, Ley de Regalías y Ley de Cano, de la congresista Melgarejo solicitando la creación de un grupo de evaluación y seguimiento a la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, de la congresista Aramayo, quien solicita la precisión de un pedido de creación del grupo de trabajo mediana minería, pequeña minería, minería artesanal e informal y su formalización, la cual debe denominarse grupo de trabajo sobre actividad minera y su proceso de regularización. Sobre estos pedidos debo manifestar que todavía no podemos procesarlos, por cuanto primero tenemos que aprobar el plan de trabajo, que es parte de la agenda del día de hoy. Si no hay ningún otro pedido, vamos a pasar entonces a la orden del día. Quería reiterar la más cordial bienvenida al señor Diego Macera. Como les expliqué, él es gerente del Instituto Peruano de Economía, catedrático, experto en asuntos económicos, que han hecho un trabajo muy interesante en cuanto a lo que es la estructura tributaria del sector minería, y siendo este un tema que hoy está en el debate nacional con motivo de la modificación o los cambios que se quiere hacer a lo que es la Ley General de Minería, nos ha parecido, vuelvo a reiterarles, importante, teniendo en consideración que nuestra comisión tiene que liderar, el equipo de la comisión tiene que liderar con mucha responsabilidad este tema. Hemos querido invitarlo para que pueda hacer esta exposición y de esa manera abrimos, y es bueno que lo sepan, reiterando también, abrimos una etapa en la que vamos a seguir contando con diferentes expertos que nos puedan dar mayores luces sobre todos estos temas relacionados a la actividad minera, y que creo que son insumos fundamentales para que nosotros más hacia adelante podamos tomar las mejores decisiones. Considerando ello y dando la bienvenida al congresista Freddy Sarmiento, al congresista Rolando Reategui, al congresista Mario Mantilla, vamos a dejar en el uso de la palabra al señor Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. ¿Puede usted proceder, señor Macera? Muchísimas gracias, congresista. Perdón, congresista Tucto también bienvenido, ¿no? No lo había señalado. Claro. Muchísimas gracias, congresista, por la invitación. Muchísimas gracias a la comisión por esta oportunidad de conversar acá. El motivo de mi presencia es, ¿no?, una invitación que nos hicieron llegar al Instituto Peruano de Economía para conversar sobre los resultados básicos de un estudio que presentamos hace un mes respecto de la estructura tributaria del sector minero. Ha habido mucha discusión en los últimos meses respecto de cuánto es el aporte efectivo de la minería por un lado, y por el otro lado cuáles son las condiciones bajo las cuales se aporta la minería al Perú, qué beneficios o no beneficios tiene, qué tratamiento excepcional y qué tratamiento no excepcional tiene, y cómo se compara esto, y ese fue parte del objetivo del estudio, cómo compara esto con otros sectores de la economía, con otros países, y si es justo o no es justo en lo que estamos hoy día.
El estudio, creo que ustedes tienen la oportunidad de revisarlo, me parece que les han hecho alcanzar un documento. Verán que no es un tema especialmente complejo, aborda los puntos, entiendo yo, de manera más o menos simple, pero sin embargo rigurosa. Y cualquier duda, comentario que puedan ustedes hacer al respecto, encantado de recibirlos y conversarlos con ustedes. Entonces, sin más, empiezo la presentación. Disculpen que diga agosto ahí, lo que pasa es que la que mandé hoy día no se pudo abrir, que he tenido que sacarla del USB. Ok, siguiente por favor. Entonces, cuando hablamos de tributación en general, más allá de tributación minera, sino tributación en general, tenemos que cumplir con ciertos principios, ¿no? Algunos principios económicos básicos, que son los que yo listo a la mano izquierda, ¿no? Con consistencia y visión de largo plazo, neutralidad. Neutralidad quiere decir que yo no afecto las decisiones de los agentes privados con mi estructura tributaria. La única excepción de repente acá es el ISC, que está destinado para hacer eso, pero con los otros impuestos, básicamente el impuesto a la renta y el IGB, la idea es no afectar sobremanera las actividades privadas y las decisiones que ellos toman, mientras a la vez recaudo tributos para el funcionamiento del Estado. Eficiencia, progresividad, y progresividad es un tema fundamental del que se ha hablado mucho cuando hablamos de tributación minera. Quiere decir, mientras yo gano más, voy pagando proporcionalmente más, ¿no? Eso de alguna manera está recogido ya en algunos de los tributos que vamos a ver más adelante. Y el otro punto que es fundamental, también cuando hablamos de tributación minera, pero tributación en general, es competitividad, ¿no? Queremos tener una estructura tributaria competitiva con el resto del mundo, ¿no? Para poder atraer inversión al Perú, porque al final este es un mundo globalizado, estamos compitiendo con Chile, con Australia, con Canadá, y si la plata no viene acá, pues irá a otro país. Entonces hay que tener claro que estos son los principios de tributación minera, pero en general aplican para la gran mayoría de sectores en los que nosotros podamos pensar que tienen que cumplir los tributos. ¿Cuáles son las características especiales que tiene la minería que de alguna manera legitiman que tenga un tratamiento diferenciado en algunos casos? ¿No? Son las características que pongo a la mano derecha. Quizá la más importante, la fundamental, es que la minería es una actividad extractiva, ¿no? cuyo recurso principal es un recurso que le pertenece a todos los peruanos, con lo cual se justifica el pago de regalías y, en el caso adicional de la minería, el impuesto especial en la minería y el gravamen especial en la minería, ¿no? Esto es una característica que no tiene solamente la minería, sino que es algo que se repite también en otras industrias extractivas de una u otra manera, ¿no? Podemos hablar de forestal, podemos hablar de pesca, podemos hablar de hidrocarburos. Entonces, en la medida en que son recursos del Estado, se justifica el pago de este adicional. Esa es la primera característica, yo creo que es la más importante, que justifica un tratamiento diferenciado, que de hecho es más costoso para la industria minera. Las otras dos características es que estamos hablando de una industria de precios sumamente volátiles, ¿no? A diferencia de la gran mayoría de productos que nosotros podamos pensar en el día a día, la minería puede duplicarse o irse a la mitad del precio en el lapso de un año, sin mayor problema, y la inversión, y que es una inversión a largo plazo, ¿no? Eso la emparenta con otras actividades como construcción, como hidrocarburos, ¿no? Que tienen también un tratamiento diferenciado, justamente porque su actividad puede durar 3, 4, 5 años de inversión, y para empezar a rendir utilidades pueden pasar varios más. Entonces, en este panorama y con estos puntos en mente es que hemos avanzado en el estudio. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ir paso por paso. Hemos agarrado diferentes componentes tributarios, no me quiero detener demasiado en ninguno, pero siguiente, por favor. El primero, y quizá el más importante, es la carga que tiene la minería en impuesto a la renta. En impuesto a la renta, lo que ven a la mano izquierda es el pago del sector minero en impuesto a la renta, o sea, de tercera categoría, que le corresponde como empresa, ¿no? Por año, y eso está en miles de millones de soles, ¿no? A la mano derecha está la inversión minera, y van a ver que tiene un comportamiento más o menos similar. Ahora, aquí quiero aprovechar para hacer un punto fundamental, y que creo que es quizá el punto central del estudio, es tratar de diferenciar cuando hablamos de qué cosa es una devolución de impuestos y qué cosa es un pago de impuestos, ¿no? Qué cosa se devuelve y qué cosa no se devuelve. Entonces, cuando hablamos de impuesto a la renta, así como cuando hablamos del impuesto especial en la minería, cuando hablamos del impuesto del gravamen especial en la minería, cuando hablamos del impuesto a los dividendos, cuando hablamos de etcétera, etcétera, estos son pagos que no están sujetos a ninguna devolución,
Estos pagos no están sujetos a ninguna devolución. Lo que está sujeto a la devolución es el pago de IGB, ¿no? Y eso vamos a verlo un poquito más adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando hablamos de comparaciones de impuesto a la renta, recordemos la minería paga el mismo impuesto a la renta que paga cualquier humano, cualquier empresa de 29.5, acá no hay ninguna gollería. Y estamos hablando que con países, digamos, otros países de la región, otros países mineros, estamos en un rango, digamos, según esta muestra, un poquito por arriba de promedio, sin ser escandaloso. Estamos ahí, ¿no? 29,5, México tiene 30, Australia 30, Argentina 30, Brasil 34. O sea, por ahí no podemos decir que le estamos dando ninguna ganancia especial, ¿no? En el caso, vamos a usar regularmente, de hecho, el caso de Canadá, y Canadá es un poco especial porque, así como otras regiones, tiene un tratamiento tributario diferenciado por estado. Vamos a usar el estado, cuando hablemos de Canadá, vamos a referirnos en realidad a Ontario, porque es la región donde hay mayor actividad minera. Siguiente, por favor. Es una buena pregunta. No lo hemos incluido en el estudio porque no entramos al nivel de profundidad que hemos entrado a los otros países, pero cuando vimos tentativamente cómo salía Bolivia, dependía muchísimo de si el operador era boliviano o internacional, ¿no? En el rango máximo internacional te acercabas, parecía al 55% de carga total. En el Perú al final la carga total vamos a ver, es 47. En Bolivia te acercas al 55 y si es un empresario boliviano estás más cerca del 48. Pero de nuevo, eso con cargo a revisarlo porque no ha sido parte del estudio. Entonces, cuando hablamos de minería, teníamos otro tratamiento, el impuesto a la renta que lo paga cualquier persona. Aquí no hay ninguna gollería especial. Y de hecho aprovecho para mencionar hablando de esto, que nosotros en el Instituto Peruano de Economía no somos partidarios en general de ningún tratamiento diferenciado, beneficioso para ninguna industria que no corresponda. ¿Ya? Nosotros abogamos por una cancha pareja para todos, ¿no? En ese sentido, incluso nos hemos pronunciado a favor de subir el aporte de impuesto a la renta en la ley de promoción agraria progresivamente, ¿no? Porque están ahorita en 15%, podrían llegar perfectamente al 30% eventualmente, ¿no? De nuevo, nosotros no estamos, en el Instituto Peruano de Economía no estamos a favor de ninguna gollería para nadie. Entonces, renta en ese caso, minería 29,5%, aquí no hay problema. Siguiente punto, la diapositiva anterior, es el régimen, los pagos especiales que tiene la minería, sobre todo a partir del cambio de regulación del 2011, ¿no? El aporte en regalías, y el impuesto especial en la minería y el gravamen especial. Una característica acá es que las empresas o pagan impuesto especial en la minería o pagan el gravamen, ¿no? La diferencia es si tienen o no tienen convenio de estabilidad tributaria. Y regalías pagas igual, pagas de todas maneras, va a depender de qué tipo de regalías pagas también. En el caso más popular es el de la ley de arriba, el de la 29788, ¿no? Cuyo piso es este valor de 1% de las ventas. En el gráfico de la derecha tenemos el pago de estas cargas específicas a un concepto, ¿no? Si son regalías, gravámenes, impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Un poquito más adelante vamos a ver de qué tratan los convenios de estabilidad tributaria. Si yo tuviera que resumir un poco el gráfico, la presentación en un gráfico, creo que este podría ser uno de ellos, ¿ya? Y lo que tratamos de entender acá es que la minería, siendo un sector de larga maduración, es un sector y de precios volátiles, es un sector que naturalmente va a tener algunos años en los que le va muy bien y otros que le va muy mal, y que el tratamiento tributario diferenciado va a tener algunas características especiales dependiendo del año. Por eso conviene ver la historia en largo plazo. Entonces, lo que he repetido muchas veces acá es tratemos de no ver la película, no tratemos de no ver la foto de un año o de 2 años, tratemos de ver la película de los últimos 10 o 15 años. Y con la película de los últimos 10 o 15 años lo que nos toca es que la actividad minera ha tenido un aporte equivalente más o menos al 18% del impuesto a la renta de tercera categoría en los últimos 10 años, ¿ya? Y su participación en el Producto Bruto Interno ha sido más cercana al 9%. Entonces, eso te hace pensar que, cuando agarramos esto en agregado, en realidad tienes una proporción más grande de pago de impuesto a la renta de la minería que del promedio de la economía en general,
¿no? Lo que te hace pensar, obviamente, porque tienes cargas especiales y porque tienes un nivel de formalidad mayor, que este sector paga más que el promedio de los otros sectores. Si quieres verlo no como impuesto a la renta de tercera categoría, sino si lo viéramos en total como contribuciones fiscales totales, la minería estaría cercana al 11-12%, siendo un 8-9% del PBI total. Entonces, ahí yo creo que, de nuevo, si tuviera que resumir un punto del estudio, yo creo que sería ese el punto principal. Que no hay que verlo, si lo ves la foto de año a año aparece distorsionada, uno tiene que ver acá la película. ¿No? Siguiente, por favor. Sí. Perdón, presidente. Sí, congresista del Castillo. El cuadro de impuesto a la renta. ¿Tenemos un cuadro de total de la torta completa? Sí, hacia el final. O sea, cuando vas sumando todo. Sí. Más adelante voy a sumar todo. Ok, el punto que más se ha debatido, sin embargo, es el tema de las devoluciones de IGB. Y las devoluciones de IGB tienen, digamos, tres componentes en función a en qué etapa del proyecto de qué etapa del proyecto estoy hablando, ¿no? Si estoy en exploración, si estoy, que es la devolución definitiva del IGB por exploraciones, si estoy en fase de construcción, estamos hablando del régimen especial de recuperación anticipada, el RERA, o si estoy ya operando, que es la parte más significativa de las devoluciones, que es las devoluciones por exportaciones. ¿No? Siguiente, por favor. A la mano derecha pueden ver cuánto se devuelve por IGB por cada uno de estos tres conceptos. Y como van a ver, la mayoría de las devoluciones se tratan de devoluciones por exportaciones. Y aquí creo que aquí me gustaría aprovechar para explicar un poco la lógica detrás. No hay ninguna exportación que pague IGB. Eso no es un tratamiento especial a la minería, es un tratamiento que tenemos para las exportaciones, ¿no? Cualquier exportación, sea de concentrado de cobre, de paltas, de camisas o de un carro, no pagan IGB, y esto no es solamente una práctica común a las exportaciones en general, sino que es una práctica común internacional. ¿No? Los países que tienen incorporado dentro de su cadena productiva pagos de IGB, en otros países se llama IVA, esta estructura, suelen devolver el IGB. Los países que no lo hacen son países en los que no tienes incorporado el IGB en tu estructura, como por ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos no tiene sentido hablar de devoluciones de IGB porque no pagas IGB mientras vas aportando. La naturaleza del pago del IGB es que va al consumidor final, ¿no? Y ese es el punto principal. La naturaleza del IGB es que no se grava la empresa, como sí es el impuesto a la renta, y que para eso está, sino que lo paga el consumidor final. Y en ese sentido, cuando nosotros importamos algo, pagamos IGB. La persona que lo exportó no pagó IGB en ese país, ¿no? Y así funciona de nuevo en la gran mayoría del mundo con los países que tienen esquemas similares a nosotros. Ahora, dicho eso, el punto es que la minería, cuando compra insumos, productos, va acumulando, ¿no?, su crédito fiscal, va acumulando IGB y luego no tiene cómo descontarlo porque no puede exportar el IGB bajo el principio internacional de que los impuestos no se exportan, ¿no? Eso es tan simple como eso. Entonces, cuando vemos en el cuadro de la derecha, es cuánto se le ha ido devolviendo a la minería por cada concepto, ¿no?, por exportaciones, por régimen de recuperación anticipada y por la devolución definitiva del IGB. Si bien la devolución definitiva por la parte de exploraciones es un monto relativamente menor, podría ser, y es cuestión de repente de otro análisis a más profundidad sobre ese punto en concreto, pero podría ser un tema especialmente sensible cuando hablamos del atractivo del Perú para la exploración, ¿no? En el documento que ustedes tienen a la mano detallamos cuáles son los tratamientos diferenciados que tienen otros países en cuanto a exploraciones. Alejarnos del benchmark internacional nos puede traer más o menos competitividad al Perú como destino atractivo a la exploración minera y en consecuencia al desarrollo de nuevos proyectos, ¿no? Eso es algo que si bien, como le digo, si bien es poco, creo que hay que analizarlo con cuidado. Siguiente, por favor. Bueno, eso solamente para demostrar, mira, cuando una actividad exportadora crece, las devoluciones de IGB también crecen, ¿no? Esto es solamente el caso del sector agrícola, ¿no? Tienes a la mano izquierda el boom que hemos tenido en los últimos años y a la mano derecha el paralelo en la devolución de IGB. Ahora, ojo, yo creo que hay reformas, el punto de esto, y quiero también que quede claro, no es decir, oye, esto está escrito en piedra y no hay ninguna reforma posible que podamos hacer en el
el esquema tributario, ¿no? De hecho, mucho de esto no depende ni siquiera de la Ley General de Minería, depende más del esquema tributario que pasa por, no sé, de repente habría, también es un tema de la Comisión de Economía. Pero hay puntos, yo creo que hay espacios de mejora, de repente cuando se devuelve el momento y el tipo de devolución del IGB, creo que es un tema que hay que coordinarlo mejor. Creo sobre todo que hay espacio para mejores mecanismos de fiscalización cuando estamos hablando de devolución de IGB. Entonces, más que modificar un esquema que, insisto, tiene una estructura de otros sectores internacional, por aquí es difícil en realidad modificar algo, yo creo que la fiscalización que estamos haciendo de la devolución del IGB puede ser mejorada, ¿no? Y para eso, en realidad, los expertos, hemos conversado mucho con personas de la SUNAT, hay muchos espacios para mejorar ahí. Ese podría ser, me permito sugerir de repente una siguiente visita que puedan tener. Espacios de fiscalización de mejora de devolución del IGB. De hecho, y en espacio de mejora, de hecho, el congresista del Castillo me parece que tuvo una muy buena intervención cuando vino a exponer el ministro Ismodes al Congreso, tuvo unos planteamientos bastante interesantes. Creo que también a partir de ahí se puede construir algunas mejoras sobre el esquema tributario minero. Siguiente, por favor. Muy brevemente, convenio de estabilidad tributaria, y esto muy brevemente porque cada vez hay menos. Los convenios de estabilidad tributaria son básicamente un seguro que cubre, que compra la empresa para que algunas de las modificaciones tributarias que pueda haber en el vaivén político regular no la afecten. Entonces, lo que tenemos es en el caso de la derecha lo que hemos hecho es cuánto sería el impuesto a la renta cuando lo tomó una empresa grande que exploramos su caso. Hoy día está pagando 32% de impuesto a la renta porque tomó el convenio de estabilidad tributaria, y la gracia del convenio de estabilidad tributaria es que te cuesta 2 puntos más de impuesto a la renta. Es un seguro en realidad, tú compras un seguro, y el seguro te cuesta 2 puntos más de impuesto a la renta. En vez de pagar 30, pagarás 32, en vez de pagar 29 como era en ese momento, en vez de pagar 29,5 como ahora, pagarás 31,5. De hecho, en el caso de la compañía que exploramos y que está un poco más detallada en el estudio que tienen a la mano, si no me equivoco la cifra era como de $80 millones extra de pago por tener este convenio de estabilidad tributaria. O sea, no es algo que venga gratis, al contrario, puede costar más dinero dependiendo de cómo lo cambies, en qué momento lo tomes y qué cambios haya después. Siguiente, por favor. Ahora, decía que no me quería detener mucho acá porque este tema es cada vez menos relevante. Estos son los convenios de estabilidad tributaria vigentes por año. Ahora tenemos, me parece, 6, 7 convenios de estabilidad tributaria y ya se van muriendo, y la razón es bien simple. La razón es que cuesta tener un convenio de estabilidad tributaria, es caro, son 2 puntos más por ciento de renta. ¿Qué cosa podría gatillar que haya más pedidos de convenio de estabilidad tributaria? Que, ojo, no son solamente para la minería, ¿no? Otros sectores también lo tienen dependiendo del monto que quieran invertir. De hecho, para la minería es un monto mayor. Eso no es una boyería minería, es un tema general de seguridad jurídica y seguridad tributaria. Son estos proyectos los que están hoy vigentes. Podría gatillarse que entren más proyectos de convenio de estabilidad tributaria en la medida en que tengamos un marco tributario poco claro y sujeto a vaivenes políticos, donde te pueden cambiar pues el impuesto de un día para otro, ¿no? En países como estos se hace más común el impuesto que haya convenio de estabilidad tributaria, que haya posibilidades y convenio de estabilidad tributaria. Siguiente, por favor. Ok, depreciación acelerada. La depreciación acelerada, la naturaleza del tema de la depreciación acelerada es, de nuevo, que esta es una industria de maduración de largo plazo, ¿no? Entonces, en tanto comparte depreciación acelerada en este sector en particular con otros países que ustedes pueden detallar también, pueden ver en el documento. Hay algunos que tienen depreciación acelerada de 100% a un año para cierta maquinaria, otros que tienen depreciación acelerada al 3%, a 3 años, ¿no? Una depreciación acelerada del 33%. En el Perú hemos definido depreciación acelerada como 25%. Y lo que cambia acá no es que se deje de pagar impuestos, sino que lo que cambia acá es cuándo voy a pagar esa parte del impuesto a la renta. Entonces, eso creo que tiene que quedar bien claro en general en el debate público, que es que la depreciación acelerada no se trata de pagar menos impuestos, se trata de pagarlos más tarde. Lo que está cambiando acá, obviamente, es el costo del dinero en el tiempo, ¿no? El beneficio acá es un beneficio intertemporal, no es un beneficio de monto, ¿no? Siguiente, por favor.
Eso lo hemos tratado de demostrar un poco en las líneas que van creciendo a la mano izquierda del gráfico. Uno es un caso con depreciación en línea recta, el otro caso con depreciación acelerada. Si notan al año 10, este es un ejercicio bastante simple que de nuevo lo pueden seguir en el documento. Es un ejercicio bastante simple que muestra al año 10 en realidad terminas pagando exactamente lo mismo que pagaste en depreciación acelerada que en la depreciación en línea recta. Es un beneficio, por supuesto, es un beneficio porque lo pagas después, ¿no? El tema es la intertemporalidad, pero no porque dejas de pagar. Y a la mano derecha tenemos algunos ejemplos de otros países que aplican esquemas similares o más o menos generosos que el Perú en esto, y el espíritu de nuevo de comparar con países, como lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, es el foco en la competitividad y la atracción del Perú en esto, sin caer, y yo quiero ser muy claro en esto, sin caer en beneficios tributarios indebidos para el sector minero ni a ningún sector.